Hola, buenas tardes. El pueblo debe tener el poder. Si no lo tiene, es otra cosa. De diferentes maneras se le puede llamar. Hablaremos de dos, aunque hay más tipos o se manifiesta de diferentes maneras, pero nos referimos a dos específicamente. Uno, el poder del que se ha padecido a través de la historia en la mayor parte del tiempo, donde una minoría domina a una gran mayoría, el poder déspota o el poder de dominio, como lo quieran denominar, y en la época que quieran, en la época de los zares, en la época medieval o feudal, en el esclavismo, capitalismo, el poder ese ha estado presente y dominado. Y el otro, como la alternativa, que es difícil, porque para el primero los que ejercen el poder estudian, planean y pagan intelectuales que les digan cómo seguir manteniendo el poder. Y en el caso de los pueblos, ciudades, principalmente los pueblos chicos, los más listos luego son los que adquieren el poder, lo tienen y lo ejercen contra la gran mayoría, o aplastando sería mejor la palabra, la gran mayoría. Y el otro poder alternativa pues es el colectivo, donde todos toman conciencia de su papel en todas las actividades humanas, participan activamente, pero en el más difícil es en el aspecto donde se debe opinar, donde debe decir cómo se deben hacer las cosas, y bueno, participar. Ese es el más difícil, es como romper unas cadenas ahí. Se representa muy bien en Hidalgo cómo rompe unas cadenas ahí, porque es muy difícil ese poder que se ejerce entre la mayoría, entre unos cuantos. Miren, está comprobado, revísenlo, nada más hay que utilizar el Google, que quienes está comprobado que sin reuniones, si no se hace una reunión, entonces no hay acercamiento de la gente una con otra, hombres con mujeres, de intercambio ahí de opiniones, empiezan a reflexionar, se empiezan a ver cuál es la mejor alternativa, y entonces por lo tanto cuáles propuestas podrían quedar. Eso sería lo más ideal, lo idóneo. Pero bueno, como luego se aplica el poder ese de entre 1, 2 o a 7 personas, aplican ese poder que es opresivo, de dominio, pues entonces la gran mayoría pues no tiene la oportunidad y solo le queda obedecer, aunque muchas veces saben que está mal,
pero se aguantan alguna razón inexplicable. Bueno, sí sabemos, hay razones explicables, culturales, que hacen que se quede callado y entonces, o callada, y solo se obedece a los 2, 3 o 5 que toman la decisión de que las cosas se hagan de tal manera. Bueno, debemos decir que en la realidad existe gente que tiene una mentalidad de poder dominador, donde prácticamente en todos los pueblos de la tierra, desde el más pequeño hasta las ciudades, hay una mentalidad de poder. Les dije, en unas partes estudian y en otras los más listos son los que se aprovechan y bueno, ejercen ese poder. Lo existe, es real en muchos países, en todos los países hay poderes dominantes. Y bueno, pues esas mentalidades no deberían existir. Y porque ahí es donde la democracia se pone en riesgo, de hecho sucumbe, cae, se destroza, se desmorona. No hay democracia porque un pequeño grupo domina de la forma que ustedes quieran o de la forma que ustedes saben, pero dominan. Y entonces ahí la democracia se echa por la borda y solamente queda el poder dominador. Entonces, cuando hay ese poder dominador, es chistoso, pero se juntan esos 3, 4, que a veces hasta sabemos quiénes son, algunas veces se cuidan y cuidan formas y no se sabe bien, pero uno se da idea más o menos quién está por detrás y quién impulsa las cosas. Pero bueno, ese equipo de 6 a 7 personas son los que toman las decisiones, los que dicen qué se tiene que hacer. Y bueno, el poder es de ellos. El poder entonces lo ejercen legal o como sea, pero lo ejercen. Y los demás pues nada más a obedecer. Entonces empieza a tomar empiezan a tomar las decisiones por todos sin hacer reuniones. Y lo ejercen y lo hacen. Tenemos varios ejemplos. Y eso pues no es bueno para nadie. Mire, ya lo he dicho en otros videos. A ese poder se le llama cacicazgo o caciquil o caciques, pues, caciques del pueblo. Y son los que mandan, decía alguien por ahí en un comentario. Esos son los que mandan y en realidad pues es cierto. Entonces en nuestra situación, ¿qué hacer? Porque eso no es bueno para nadie. Me refiero para nadie de los que no son parte de ese equipito. Que se buscan y luego hasta se agrupan y hacen berrinches o demuestran pues su fuerza, enojo y ya los otros se asustan y se callan, y pues eso no es bueno para el resto, que es la gran mayoría. Bueno, y entonces a eso pues les queda todo. El resto de la población tiene, cuando ya ocurre eso, le queda
o manifiesta, no es que le quede, sino que manifiesta la desesperanza, la impotencia de las injusticias que está viendo. La creatividad se entristece. Hay gente creativa, yo lo he visto en reuniones. Las ganas de participar se ponen grises y el espíritu como que se hace chiquito. No hay ganas de hablar, o sea, se pierde ese derecho que se tiene a hablar y decir las cosas como deben ser. Y ya les dije, pues no se opina. Y bueno, pues sale ganando el equipo caciquil. Pero yo creo que eso ya no debe suceder. Es lo que se propone, pero claro que ya les dije que está muy difícil. Está muy difícil. Les mostraba aquí la maraña, ¿no? La maraña de esa sociedad donde hay poder y se hace una así, que es muy difícil de vencer. Si se unen 4 ya es mucho. Y por eso para la reunión que hemos convocado para el 21 de septiembre, yo les decía que si se juntan 10, ya será como un triunfo gigantesco. Y bueno, porque creo que ya no debe haber eso del cacicazgo. Los hombres y mujeres deben tomar en sus manos el destino de sus colonias, de sus pueblos o de sus ciudades. Tienen que hacerlo ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No es por nosotros. Nosotros ya vamos para abajo. Ya llegamos a la edad en donde ya vamos para abajo y bueno, algunos que alcancen a entender que esto es para el futuro, para las generaciones nuevas, que ya no sufran eso, que salgan adelante, que tomen acciones colectivas. Tenemos que enseñarlos. Es lo que podemos hacer, ya no podemos hacer gran cosa. Muchos igual que yo y algunos un poco menores, pero que tampoco están haciendo nada. Entonces es momento de hacerlo. Y nos debe quedar claro que los hombres y las mujeres deben actuar de manera equitativa, igualitaria o como se le quiera llamar, pero parejos, pues. No debe haber que ya nada más las reuniones de los hombres y bueno, las mujeres nada cuentan, y se debe hacer eso. Bueno, pues gracias por la atención. Me parece que es bueno decirles que para ese 21 de septiembre se apunten, que digan sí voy a estar, si no ni para qué presentarse el 21 de septiembre. No sabemos, no ponemos hora porque es tiempo de lluvias y pues yo creo que si no llueve pues tendrá que ser por ahí como a las 6 de la tarde, pero si está la lluvia sería después de la lluvia, lo aclaro. Eso es todo, que estén bien y hasta la próxima. Duro.